en Ciudadano ADN. El día que recogí mi cédula de identidad chilena, sentí un gran vacío al recordar la historia de mis bisabuelos. Me pregunté varias veces, ¿quién soy? Corre cámara, entrevista a Darío, toma 1. Aniel, entrevista, toma 1. Están cantando, ¿no? Sí. Soy afrodescendiente, nacida y criada en Arica. Y actualmente estoy estudiando artes plásticas. Angie. Vamos a hablar a esta hora de cine también y de una producción que tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no? Con una historia que a veces nos quedamos revisando a partir de lo que escriben los historiadores, de lo que nos cuentan los libros, pero que pocas veces vamos a los testimonios, a lo que siguió ocurriendo en los lugares que fueron también protagonistas de esta historia. Y es un poco el foco de Las Cautivas, la memoria sepultada de Tacna y Arica, estos territorios que tantas veces se pelearon, que todavía dividen y que la gente los hace sentir, por lo que cuenta la misma película, a veces inmigrantes en su propio territorio. Está con nosotros su directora, además que tiene todo que ver con la película, Natalia Maizundo, que es efectivamente tu historia. Por ahí parte todo. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes también por permitirnos el espacio aquí. Y bueno, sí, la película nace primero de esta inquietud, ¿no? De conocer mi identidad, de saber cómo es que mi familia finalmente se asienta en Tacna, pero originalmente éramos de Arica y bueno, en la actualidad somos una familia transnacional, somos una familia peruana-chilena. Y siempre tuve esta incógnita de cómo es que llegó a esta situación, cómo es que mis bisabuelos, mis tíos están del otro lado también de la frontera, ¿no? Y así nace primero la motivación para hacer esta película y después ya vinieron todas las demás, la obra de teatro, también los testimonios de las personas que hoy viven en Tacna y en Arica. Surge a partir de ahí desde una idea primero, ¿no? Desde una idea y después vienen los productos. ¿Cómo fue así? ¿O lo pensaste inmediatamente con diferentes maneras de narrar el mismo relato, con la diferencia que tiene obviamente cada plataforma? Primero surgió la idea de hacer esta película. En realidad yo al inicio pensé en hacer un cortometraje, ¿no? Y que hablara de la historia de mis bisabuelos, cómo había sido su travesía, cómo había sido para ellos mudarse, irse, no dejar como su vida por esta necesidad de querer seguir siendo peruanos, ¿no? De esta lucha que ellos también llevaban. Y cuando me enfrenté, digamos, a un primer material que grabé, me pareció como imposible hacer la película sin contar también todo este contexto histórico, las consecuencias de la guerra y también cómo el presente se vive esta historia en Tacna y en Arica, ¿no? Y bueno, poco a poco ya con la investigación fuimos encontrando el texto, ¿no? Que se llama Tacna Arica el juez, que es una obra de teatro escrita por Dora Mayer, que es una escritora peruana-alemana. Entonces, este texto era la excusa, ¿no? Para revisar cómo hoy la gente vive esta historia, o cómo es ser una persona que vive en una frontera, ¿no? No es lo mismo vivir en la capital o en cualquier otra región. Vivir en una frontera te da ciertas perspectivas, hay mucho intercambio cultural, y termina siendo de acá y de allá, ¿no? Exacto, sí, sobre todo cuando los territorios han estado en disputa, han sido de un lugar primero y después de otro. Está muy bonito personificado aquí también a través de dos mujeres hermosísimas, Tacna y Arica como ciudades, pero eso que tú mencionabas, que la obra de teatro también está inserta dentro de esto, que también es documental, porque tiene los testimonios que además explican por qué Las Cautivas. A partir del primer testimonio no vamos a spoilear demasiado, pero es súper bonito porque me imagino que hay un desarrollo histórico para ti que tratar de contar a partir de esos testimonios, pero también hay una cosa muy emocional. De hecho, cuando tú repartes tus fotografías al elenco, también hay mucha emoción ahí, ¿no? ¿Cómo se maneja todo eso? Bueno, no fue fácil, ¿no? Porque es difícil también ponerse a uno mismo frente a la pantalla. No sé si le pasa a todo el mundo, pero normalmente la gente que hacemos audiovisuales nos gusta estar detrás, sí, y no tanto adelante. Y fue difícil también como poner esas emociones, ¿no? Esos dolores, porque
si bien yo no conocía a mis bisabuelos, o que conocía a mi bisabuelo cuando era muy chiquita. No los recuerdas, dices en la misma película. Claro, los recuerdo, ¿no? Como el abuelito que iba a visitar. Y cuando ya empecé a tener más conciencia de mi familia, de mis orígenes, fue así que fui entendiendo de que estas heridas se nos habían heredado, ¿no? Tanto a mi mamá, a mis tíos. Cada vez que lo contaban, ellos se venían en llantos, salían las lágrimas. Y cuando yo, ¿no?, en esta escena que tú comentas, para mí se me hizo imposible no emocionarme de la misma manera en que a mí me habían contado la historia, ¿no? Es súper interesante cómo es una mirada de arte quizás hasta general, ¿no? Como historias que pueden ser personales, familiares, se convierten en historias gigantes en el fondo, porque son personales y familiares de mucha gente. Y ahí hay una frase que está en la película, que lo decíamos en la introducción, de ser inmigrantes en su propio territorio. ¿Cómo reflexionas desde esos dos puntos de vista, ¿no? De esta mirada que es cómo lo personal se convierte en universal, digamos, ¿no? Y esto, pues, que yo creo que mucha gente lo vive, que lo vive en diferentes territorios, que lo pueden vivir acá también ahora mismo, de ser de pronto, y en todos lados, digamos, en Latinoamérica en particular, ¿no? Inmigrantes en su propio territorio. Sí, de hecho ocurre mucho en Perú, yo supongo que aquí también, ¿no? Que muchas personas de regiones venimos a la capital, ¿no? A estudiar, a trabajar, porque pues aquí tal vez en las capitales hay más condiciones, ¿no? Laborales o no sé. Y uno cuando se mueve con esas raíces, ¿no? Se mueve con la cultura con la que creció, y es imposible no sentir ese choque, ¿no? Ese choque de llegar tal vez a un espacio diferente, con costumbres diferentes, y uno se puede sentir extraño en su propio país, ¿no? Y eso creo que también es una reflexión importante, porque siempre vamos a terminar siendo migrantes en todos lugares, ¿no? Y la peli también habla de eso, ¿no? Habla de romper esas fronteras, no solo las territoriales o las políticas, sino también esa frontera que tiene que ver con la raza, con el género, ¿no? Con incluso la clase social, ¿no? Terminan siendo unas diferencias, y creo que el mundo incluso ahora es más categorizado, ¿no? Más segregado. Entonces, la peli también habla de esas otras fronteras que se van creando sociales, ¿no? Y intentarlas romper, ¿no? Porque incluso hay un testimonio, ¿no? De un chico que dice, ¿no? ¿Por qué el color de piel tiene que ser algo malo, ¿no? ¿Por qué mi color de piel cobriza tiene que significar algo malo, un insulto, ¿no? Claro. Estamos conversando con Natalia Maizundo, la directora de Las Cautivas, que hoy tiene función a las 18:45 en el Centro Arte de Alameda, y de ahí continúa un recorrido. También va a estar en la Sala Multimedia de San Joaquín hoy día, después va a estar en Arica, en Concepción, en Copiapó, en La Serena, en Valparaíso, en Iquique, en Antofagasta, en Coyhaique y en Puerto Montt. Para quienes nos están escuchando, vayan buscando su función en los próximos días. Natalia, pero además hay algo muy bonito en que efectivamente uno dice, ya, eso fue parte de la historia, es el pasado. Hay incluso un testimonio de alguien que dice, yo nací en un lugar que ya ni existe porque está deshabitado, que era Pedro Valdivia y demás. Y uno dice, claro, las fronteras de pronto limitan tantas cosas, pero las personas que siguen viviendo ahí, de alguna manera, viven esas fronteras en el día a día, ¿no? Y es súper difícil porque a ti misma te pasa, ¿no? Me siento chilena, me siento peruana, ¿por qué tengo que elegir cómo me siento? Uh-huh. Sí, creo que cuando empecé a hacer la peli y empecé a darme cuenta de que no era una historia única, sino más bien una historia que se multiplicaba de distintas maneras. O sea, tanto las familias, que como la mía, también habían terminado siendo divididas, pero también las personas que no se sentían o que habían migrado y ya se sentían parte del lugar donde estaban porque vivían muchos años ahí, ¿no? Y de hecho, durante la investigación encontré un texto que decía que cuando uno se mueve, ya la pregunta no es de dónde eres, sino dónde estás, ¿no? Y creo que eso es súper importante de entender, que cuando uno migra o cuando uno se muda de lugar, ya importa más dónde estás, qué haces en el lugar donde estás y cómo te desarrollas en el territorio, que de dónde eres, ¿no? Uno termina ya no siendo de ningún lugar. A mí me pasó mucho. De hecho, cuando empecé a hacer la película,
fue algo que yo empecé a darme cuenta que me estaba desarraigando, que ya no me sentía tan tacneña, pero tampoco me sentía limeña, y ya como de dónde soy, quién soy, es como pasé a darme cuenta de que ya no quería ser de ningún lugar también. Me pareció bacán, como esa frase, ¿no? De soy ciudadana del mundo. Creo que pasé a ser un poco eso, ¿no? Una ciudadana del mundo, de honrar mis raíces, claro, de estar orgullosa de donde crecí, me encanta Tacna, pero creo que más soy ahora de todos los lugares donde estoy. ¿Cómo bueno, en la película está, ¿no? Pero te lo pregunto además a ti, desde la creación o desde la creación artística, ¿cómo tomas o afrontas esta mirada que está súper presente, insisto, de cómo los relatos oficiales muchas veces van silenciando historias, ¿no? Pasa acá, pasa en un montón de casos, no sé, pasa allá en Perú, pero acá con los pueblos ancestrales pasa muchísimo, ¿no? En donde nos enseñan una historia oficial durante siglos, no décadas, siglos, y eso va silenciando un montón de relatos, ¿no? Sí, de hecho, siempre como la cultura nacionalista es una cultura hegemónica, ¿no? Sí, claro, que termina, claro. Ajá, entonces todo termina entrando en un marco de somos peruanos o somos chilenos, y bueno, no sé, en Perú a todo el mundo le tiene que gustar el ceviche, o a todo el mundo mundo tiene que cantar el himno nacional. Pero si tú te vas a las regiones, o sea, la Amazonía es súper diferente, la sierra, o sea, cada lugar tiene una cultura diferente, desde la comida, desde las expresiones culturales, las danzas, la música, la forma en que hablan las personas. Y creo que eso nos terminamos olvidando, ¿no? De que somos muchos pueblos en realidad. Y claro, todo termina cayendo en este marco nacional porque tiene que haber, ¿no?, una república, pero en realidad yo más bien creo que deberíamos de virar a otro lugar y entender de que somos una constelación de comunidades, una constelación de pueblos, claro, y que cada quien tiene su propia expresión, y que deberíamos de tener derechos sobre el territorio que habitamos, ¿no? Y eso no pasa. O sea, en Perú, por ejemplo, hay muchos temas con el territorio, con la minería, o con la deforestación de la Amazonía, ¿no? O con la contaminación, derrames de petróleo, y eso no lo hacen las personas que viven ahí, claro, sino son las grandes empresas. Los recursos siempre terminan siendo lo primordial y nos olvidamos de la gente. Bueno, sigue siendo una mirada geopolítica que tiene mucho que ver incluso con la época de la conquista, ¿no? Que uno dice, lo que tú dices, los recursos, que son lo que motivan finalmente al poder. Pero Natalia, además, llama la atención este documental donde se muestra este extracto de la obra de teatro también. Es rodado en Tacna, es rodado en Arica, tú conversas con personas de los distintos territorios, incluso se canta el himno de Arica, y me dio mucha risa, me puse a cantar cuando lo escuché. Que efectivamente uno dice, pero ¿cómo se sienten ellos hoy día? Hoy día se sienten, además de sentirse migrantes también, sienten que se han no sé, subsanado las heridas, porque de pronto, incluso lo dicen en la obra, hay mucho como por buscar las diferencias más que las cosas que nos hermanan, ¿no? Y ahí, en ese territorio, sobre todo en las fronteras en general, son mucho más hermanos. Sí, de hecho, creo que las capitales viven un poco a espaldas, ¿no?, de las regiones, y como son, o sea, Tacna y Arica son dos ciudades que están súper cerca, creo que terminamos siendo mucho más... sentirnos parte del territorio. Incluso en Arica los ariqueños dicen, yo no soy chileno, soy ariqueño, ¿no? Es como, hay mucha como amor por dónde son, por quiénes son, y por eso también cuando estábamos haciendo el casting fue como, ya, que canten el himno de Arica, claro, y varios lo cantaban, ¿sí?, y estaban como muy emocionados, y creo que sí, eso es lo que dices, ¿no? Hay que entender que en la frontera vivimos una realidad diferente, ¿no? Nos hermanamos, sobre todo en Tacna y Arica, que creo que es una frontera que está súper cerca, está como a media hora. Es como, sí, ¿no?, está al lado, está al ladito, sí, entonces sí. Hay mucho intercambio, ¿no? La gente va mucho para Tacna o al revés. En los carnavales también se comparten muchas cosas, ¿no? Y algo que también me pareció importante hablar fue del tema afro, ¿no? Sí, pues eso, hay mucha afrodescendiente, una de las chicas además, claro. Ajá, y de hecho eso fue a propósito, ¿no? Yo cuando estaba pensando en quiénes iban a encarnar a Tacna y Arica, de todas maneras dije, bueno, alguien
tiene que ser Arica una chica afro, ¿no? Tiene que representar a este grupo de personas que también han luchado para ser reconocidas dentro de Chile como personas de derecho, ¿no? Claro. Como los pueblos indígenas también en algún momento lo hicieron. Historias que desconocemos y que hay que seguir disfrutando por eso y descubriendo, por eso Las Cautivas nos abre esa puerta. Natalia, queremos felicitarte, darte las gracias por haber estado con nosotros y reiterar la invitación hoy Centro Arte Alameda a las 18:45, a las 19:30 en la sala multimedia de San Joaquín, y de ahí también el recorrido por regiones. Gracias por venir. Gracias a ustedes.